Esta señorita, doctora en no sé qué, puede creer lo que le dé la gana. Ese es el problema. Esa es la diferencia entre ella y yo. Familia, bueno, llevan ustedes, algunos de ustedes, algunos días pidiéndome mi opinión sobre algo. Algo que para mí es absurdo, desde la primera palabra hasta la última. Pero a tanta insistencia de que se los explique, se los voy a explicar. Hace unos días salió en estos programas caricaturescos, donde en la televisión cubana un personaje que se llama Luisito entrevista o hace como que entrevista a otras personas que dicen una idiotez tras otra. Salió una muchacha, les voy a compartir por aquí un video, porque esto es una mezcla entre Confucio y Cantinflas, más o menos. Es una mezcla entre Confucio, Cantinflas y Hitler, más o menos esta muchacha. Es una idiota diciendo tonterías nazistas y fascistas, más o menos, desde la televisión cubana, que es lo peor. Entonces, se los voy a compartir por aquí el video. Es este video que hay. De un partido único. Mira, Lázaro. Un segundo antes de empezar. Yo lo he visto un par de veces, lo vi cuando lo publicaron la primera vez y lo he visto hoy para comentárselos a ustedes. Y cada vez que lo veo me da más risa que otra cosa, por la cantidad de sandeces que se dicen y la cantidad de contradicciones. Les voy a pedir que, por favor, a raíz de algunas, no sé por qué, pero bueno, así es el mundo, algunas denuncias que tuve en el canal por la directa del viernes anterior, la directa que hablamos sobre el pacto social. Algunas personas denunciaron el canal, no sé por qué le tienen miedo a una idea distinta, que nos puede gustar más o menos, pero la realidad es que le tienen miedo a una idea distinta y denunciaron el canal. Y el alcance ha disminuido, se nota además. Les voy a pedir por favor que dejen su like y, de ser posible, compartan este video, a ver si recuperamos otra vez el alcance durante el fin de semana y dejen el miedo a las ideas distintas, que el mundo se trata de eso. De hecho, es de lo que vamos a hablar en este video, de una persona que no tolera las ideas distintas. Y eso tiene un nombre, es básicamente comunismo en este caso. Bueno, les voy a poner este videito corto, se los voy a poner completo y luego le voy a dar para atrás y vamos a ir viendo pedazo a pedazo. ¿Por qué la esencia de un partido único? Mira, Lázaro, yo creo que la sociedad cubana contemporánea es plural y es diversa. No es solamente ahora, yo creo que siempre ha sido plural, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos por qué asumir esa pluralidad, no tenemos por qué asimilar esa pluralidad en términos de pluripartidismo, que es una de las críticas más importantes que se nos hace, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros podemos asumir la pluralidad de otra manera, no tenemos que regirnos copiando modelos, ¿verdad? En primer lugar, porque tenemos que reconocer que el pluripartidismo sería abrir margen a una derecha, o sea, partidos de derecha. Tenemos que pensar las cosas concretamente qué significan, porque podemos pensar que es muy bonita la idea, ¿verdad?, de que existan varios partidos, de que todo el que quiera puede crear una organización política. Tenemos que pensar que objetivamente el pluripartidismo sería abrir dentro del espectro político del país una apertura a la derecha. Y la derecha significa hoy por hoy en la región una amenaza para los derechos humanos. La derecha está cometiendo crímenes brutales de violación de los derechos humanos y nosotros no tenemos por qué retrotraernos, no tenemos por qué retroceder 60 años en la historia. Yo creo que abrir espacio a una derecha en Cuba, abrir espacio a un centro que no va a resolver los problemas más importantes que surgirían en una sociedad que sería diferente. Yo creo que sería una amenaza para un camino de construcción de una sociedad más democrática en Cuba. Nosotros confiamos que la construcción de una sociedad más democrática pasa necesariamente por seguir construyendo el socialismo. ¿Por qué la... Tengo que confesarles que esto lo hago únicamente por ustedes, ¿eh? Ver y escuchar esta cantidad de idioteces, créanme que los hago únicamente porque ustedes me lo piden, porque esto de verdad
hay que tomarse un antiácido para poder procesar lo que ha dicho esta muchacha. Vamos a ver. Vamos ahora a separar esto por partes. Vamos por partes como Jack el Destripador. Vamos por partes. Porque esto es terreno abonado, esto es campo abonado, esto no tiene desperdicio. Esencia de un partido único. Mira, Lázaro, yo creo que la sociedad cubana contemporánea es plural y es diversa. No es solamente ahora, yo creo que siempre ha sido plural, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos por qué asumir esa pluralidad, no tenemos por qué asimilar esa pluralidad en términos de pluripartidismo. Pausa aquí. Somos una sociedad plural y diversa y siempre lo hemos sido. Y todas las sociedades del mundo, además, todas, sin excepción, son plurales y diversas y siempre lo han sido también. No hay en la historia de la humanidad una sociedad que no sea plural y diversa, salvo cuando a esa sociedad, bajo coacción, bajo la fuerza, bajo amenaza, se le lleve hacia un totalitarismo. Aún así, esa sociedad va a pasar a tener lo que en Cuba conocemos como la doble moral. Va a pasar a tener una apariencia de cara al público que va a ser uniforme, pero de puertas para adentro, en su casa, en su interior, va a seguir siendo plural y diversa. No es algo que solo pertenezca a la sociedad cubana. Lo que acaba de decir esta señorita es una obviedad y es algo tan simple, tan primitivo, tan común, que es lo que convierte todo lo que va a decir después en una supina idiotez. Evidentemente, somos una sociedad diversa y plural y siempre lo hemos sido, y toda la especie humana desde sus inicios es diversa y plural en todos los sentidos, no solo en el ámbito político, no, en el ámbito cultural, en el ámbito religioso, en el ámbito moral, en todos los ámbitos, un conjunto de personas. Y cuando hablo de conjunto me refiero al conjunto más básico, que son dos personas. El conjunto más básico es el conjunto de 1 más 1, 2. Ese conjunto es plural y es diverso en muchas cosas. Ahora, dice esta señorita que nosotros no tenemos por qué asumir o asimilar esa pluralidad en términos de pluripartidismo. Y aquí la primera duda que me surge es nosotros. ¿Quién es nosotros? Los cubanos. Yo soy cubano y ella no tiene derecho a hablar en mi nombre. Así que ese no es el nosotros. El pueblo. Bueno, yo soy pueblo cubano también y esta señorita no tiene derecho a hablar en mi nombre. Así que el nosotros tampoco es el pueblo. ¿Quién es el nosotros? Pues el nosotros aquí es evidentemente los comunistas cubanos, el Partido Comunista de Cuba. Traducido de otra forma, los comunistas no tienen que asumir o no quieren asumir o no permiten que una pluralidad que es normal en cualquier parte del mundo y es intrínseca a la especie humana, incluso la pluralidad política, ellos no quieren asumirla en términos de pluripartidismo. Ya no somos nosotros, ya son los comunistas los que no quieren asumir el pluripartidismo. Fíjense cómo se va traduciendo todo esto. Ahora, ¿quiénes son los comunistas? Bueno, pues el 6% aproximadamente de la población cubana son los afiliados al Partido Comunista. El 6%. Esto quiere decir que el 6% de un país, el 6% de la población de un país, ese es el nosotros del que ella habla, le niega al resto, al otro 94%, le niega la pluralidad en términos políticos, o lo que es lo mismo, esto es un totalitarismo de una minoría con respecto a los demás. Eso es más o menos lo que ha dicho esta niña nada más empezar. Un grupo minoritario en el poder se arroga el derecho de hablar en nombre, con ese nosotros,
se roba el derecho a hablar en nombre de todos los demás y se crea además con la autoridad de impedirnos que tengamos un pensamiento político plural. Algo que viola los derechos humanos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Efectivamente, somos plurales y diversos. Claro que lo somos, pero según los comunistas, no podemos serlo con nuestras ideas políticas. Podemos serlos en todo lo demás, pero ellos no nos dan permiso para ser plurales y diversos con nuestras ideas políticas. Por tanto, ya no somos tan plurales y tan diversos. Ya somos plurales y diversos para algunas cosas. O mejor dicho, somos plurales y diversos para lo que ellos quieren que seamos. Eso, vuelvo a insistir, tiene un nombre, eso se llama totalitarismo, se llama autoritarismo y se llama violación de los derechos humanos. Vamos a ver otro pedacito. Que es una de las críticas más importantes que se nos hace, ¿no? Desde ese punto de vista. Dice que es una de las críticas más importantes que se les hace. No, no es que te estén criticando. Es que estás violando los derechos humanos. Estás violando mis derechos y los derechos de miles y miles y millones de cubanos. Entonces, no es una crítica que se te haga. No, es una violación que estás cometiendo. Y en tu caso, además, estás apoyando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos asumir la pluralidad de otra manera, no tenemos que regirnos copiando modelos, ¿verdad? En primer lugar, porque tenemos que reconocer que el pluripartidismo sería abrir... Ellos pueden asumir la pluralidad de otra manera. Claro, ser plurales y asumir la pluralidad de otra manera, es decir, asumir la pluralidad como me dé la gana a mí, eso es lo mismo que negar la pluralidad. Y les voy a explicar por qué. Desde el momento en que tú dices somos plurales, pero tu pluralidad te voy a decir yo cuándo puedes llevarla a cabo, pues ya estamos dejando de ser plurales. Ya yo estoy haciendo lo que te da la gana a ti. Y desde ese momento pasamos de ser una pluralidad a una singularidad. Ya no somos dos personas que una piensa de una forma y otra piensa de otra. Ya somos dos personas donde hay una que le está diciendo a la otra qué puede o qué no puede pensar. Por tanto, lo que hubiera sido un pensamiento plural, ahora es un pensamiento único impuesto sobre los demás. No es que se pueda asumir la pluralidad de otra manera. No, es que no hay otra manera para asumir la pluralidad que no sea el respeto a la individualidad. Dicho de otra forma, te lo explico más claro porque en esa cabecita probablemente esto cueste que entre. Una pluralidad está compuesta por muchas individualidades. Cada uno de las 440 personas que está viendo esta directa ahora mismo, cada uno de ustedes es una individualidad. Todos nosotros, las 450 individualidades, constituimos una pluralidad. Somos un conjunto plural. Desde el momento en que llega esta señorita y nos dice, no, aquí lo que se puede pensar, el tipo de pluralidad que va a haber, lo decido yo, que fue lo que dijo. Nosotros podemos asumir la pluralidad de otra manera. Eso es de otra forma de decir, aquí se va a hacer lo que me dé la gana a mí. Pues desde ese momento, señorita, dejamos de ser plurales. Desde ese momento somos un grupo de personas haciendo lo que tú digas. Por lo tanto, somos un grupo de personas sometidos a tu singularidad. Yo no soy doctor, pero tampoco soy imbécil. Vamos a seguir a ver qué más dice esto. Por cierto, porque ahora habrá alguno que diga, bueno, es que dentro de los partidos hay pluralidades. Eso es verdad. Por ejemplo, dentro de los comunistas estaba la rama trotskista y la rama stalinista. Había una pluralidad dentro del mismo pensamiento. Eso es verdad. Ahora, eso no convierte a cualquier ideología política, por ejemplo, a los liberales o a los socialdemócratas,
eso no los convierte en pluralidad dentro, sometidos, bajo el mando, bajo el control del Partido Comunista. No, eso no los convierte en pluralidad, eso los convierte en sometimiento, eso los convierte en obligación. El hecho de que dentro de cada partido político hayan tendencias distintas es una pluralidad dentro de esa ideología. Eso no quiere decir que si todos los partidos políticos o todas las tendencias políticas se someten a la ideología comunista, va a seguir existiendo la pluralidad. No. Eso se llama fascismo, eso se llama totalitarismo, eso lo hicieron los nazis también, y es lo que está proponiendo esta iluminada. Vamos a seguir. Partidismo sería abrir margen a una derecha, o sea, conocer que el pluripartidismo sería abrir margen a una derecha, o sea, partidos de derecha. Tenemos que pensar las cosas concretamente qué significan. Dice que el pluripartidismo sería abrir margen a partidos de derecha, que tenemos que pensar las cosas concretamente qué significan. Podemos pensar que es muy bonita la idea, ¿verdad? De que existen varios partidos, de que todo el que quiera puedes crear una organización política. Tenemos que pensar que objetivamente el pluripartidismo sería abrir dentro del espectro político del país una apertura a la derecha. Bueno, dice ella que el pluripartidismo es una idea bonita, pero que tenemos que pensar objetivamente qué significan. Porque para ella, objetivamente, lo que significa es abrirle la puerta a la derecha. Bueno, es que objetivamente, señorita, significa más cosas. Lo que, claro, con tu mentalidad totalitaria, con tu mentalidad monolítica, con tu mentalidad comunista, tú solamente estás enfocando lo que significa desde el punto de vista que a ti te interesa. Yo te lo voy a abrir un poquito más, mira. Objetivamente, el pluripartidismo lo primero que significa es el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, el artículo 2 de la Declaración de Derechos Humanos dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Eso es objetivamente lo primero que significa el pluripartidismo. En el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio o expresión. Objetivamente, el pluripartidismo también implica libertad de expresión, de que yo pueda expresarme e investigar sobre lo que me dé la gana. Objetivamente también implica ese derecho. También implica, objetivamente, el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Eso también significa el pluripartidismo objetivamente, que tú no puedes obligarme a mí a ser comunista, ni a ser socialista, ni a pertenecer a los CDR, ni al OJC, ni al FMC, ni al PSC, ni a la CTC, ni a nada de esto. Eso significa objetivamente el pluripartidismo. Significa además que yo tengo la libertad de reunirme con quien me dé la gana a mí, no con quien tú me digas que es mi grupo adecuado para reunirme, mi pluralidad, mi colectivo. Además, objetivamente también significa que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directa o indirectamente, por medio de representantes libremente escogidos. Y toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Toda persona, da igual su tendencia política. Eso lo dice en el artículo 21 también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, doctora. Objetivamente, el pluripartidismo significa todas estas cosas, pero además significa respetarme a mí como individuo, porque tú no tienes que decidir cuál es mi pluralidad. Tú no tienes que decidir cuáles son mis intereses ni en qué tipo de sociedad quiero vivir. Yo eso lo decido yo. Objetivamente significa poner en práctica uno de los principales valores de la democracia, que es precisamente la diversidad política.
Objetivamente significa abrir el espectro, claro que sí, pero no solo a la derecha, también a fuerzas de izquierda, socialdemócratas, por ejemplo, o abrir el espectro a animalistas o a partidos verdes que tampoco son de derecha. Objetivamente significa, y esto es a lo que ustedes le tienen terror, ponerlos a competir a ustedes en igualdad de condiciones con otras fuerzas políticas. Y ustedes, que no tienen ni moral, ni principios, ni herramientas para competir con nadie, porque se basan únicamente en la autoridad que comenzaste desde el principio a imponer, objetivamente, ustedes no pueden competir con nadie. Pues lo que significa que se abre el espectro político en Cuba es que categóricamente ustedes van a perder el poder. Y como están anclados al poder, por eso es que no se abre el espectro político. ¿Has visto cómo objetivamente, señorita Karima, esto va más allá de que entre la derecha? Que sí va a entrar. De hecho, ya entró. Pero va más allá, que es mucho más amplio que esto. Vamos a seguir escuchando a este fenómeno. Y la derecha significa hoy por hoy en la región una amenaza para los derechos humanos. La derecha está cometiendo crímenes brutales de violación de los derechos humanos. La derecha significa hoy por hoy una amenaza para los derechos humanos. Vamos a ver. Les acabo de leer, creo que fueron 5 artículos de la Declaración de Derechos Humanos, 5 por lo menos, que esta señorita está defendiendo cómo se violan en Cuba. Ella defiende que en Cuba se violen 5 por lo menos artículos de la Declaración de Derechos Humanos. Y ahora tiene el cinismo y el descaro de venir a decir que es que si la derecha entra, a lo mejor viola los derechos humanos. Esto traducido de otra forma es: yo te voy a violar los derechos humanos a ti, no sea que a lo mejor venga otro y te los pueda violar también. Llevado al ámbito familiar, a un ejemplo práctico, es: yo te voy a romper la cabeza aquí dentro de mi casa, te voy a romper las rodillas aquí dentro de mi casa, no sea que a lo mejor cuando salgas a la calle te las pueda romper el vecino, a lo mejor. Eso es más o menos lo que ha dicho esta anormal, con el perdón. Ahora, por otra parte, voy a darle un pelín para atrás aquí. Violación de los derechos humanos, y nosotros no tenemos por qué retrotraernos, no tenemos por qué retroceder 60 años en la historia. Yo creo que abrir espacio a una derecha en Cuba, abrir espacio a un centro que no va a resolver los problemas más importantes que surgirían en una sociedad que sería diferente, yo creo que sería una amenaza para un camino de construcción de una sociedad más democrática. Pero en que aquí hay algo que me salté. Humanos, y nosotros no tenemos por qué región una amenaza para los derechos humanos. La derecha está cometiendo crímenes brutales de violación de los derechos humanos. La derecha está cometiendo crímenes brutales, pero no pone ningún ejemplo de crímenes brutales que cometa la derecha. Y esto es lo que acostumbran a hacer este tipo de gente que lo han intentado hacer en este canal. No se olviden que aquí a este canal entró el danés a poner este tipo de argumentos y salió corriendo cuando no pudo ejemplificar ni uno. Aquí a este canal entró Roger 11K con este tipo de argumentos y ejemplificó 0, ninguno. Y es lo que hace esta señorita. La derecha está cometiendo crímenes y no pone un solo ejemplo. Y estoy seguro que si se le pregunta en ese momento, dime un ejemplo de crimen que cometa la derecha, te voy a empezar a decir, bueno, es que los niños, ya, pero eso lo comete la derecha. O el gobierno que está en el poder, o las oligarquías, que sí, que son gobiernos corruptos. ¿Qué tiene que ver eso con la derecha? Con la derecha que gobierna en otros países. Porque es lo que hacen esta gente: confundir, manipular la información y no ejemplificar nunca, hablar de generalidades. Como mismo dice nosotros no podemos permitir
Luego, todo lo que no sea nosotros es otra generalidad, que es la derecha, que son los malos. Y eso se lo meten en la cabeza al cubano. Y eso es un ejemplo de manipulación que está usando esta señorita, doctora en no sé qué. Y lo más gracioso de todo es que no habla de los crímenes y las violaciones de los derechos humanos que comete la izquierda, que comete muchos. Hay un libro entero, el libro negro del comunismo, donde están todas las masacres de la izquierda. De eso ella no habla. Ella habla de que, bueno, es que los comunistas cubanos te vamos a violar tus derechos por tu propio bien, tu derecho a tener opinión política, tu derecho de asociación, tu libertad de asociación, tu libertad de expresión. Todo esto te lo vamos a violar. Porque es que, oye, a lo mejor, en un futuro te lo puede violar la derecha. Y para que te lo viole alguien, te lo violo yo. Eso es más o menos lo que ha dicho esta persona. Vamos a seguir. Y nosotros no tenemos por qué retrotraernos, no tenemos por qué retroceder 60 años en la historia. Y aquí vuelve otra vez a usar el nosotros. Nosotros no tenemos por qué retroceder 60 años en la historia. Pero ella sigue sin decir quién es el nosotros. Los comunistas, que es el nosotros, el 6% de la población cubana. De hecho, ni siquiera es el 6%. Es el buró político del Partido Comunista y la Asamblea Nacional y algunos mequetrefes, como acá presente. Esos son el nosotros. Ellos no quieren retrotraerse 60 años en la historia. No, ni yo tampoco quiero retrotraerme 60 años en la historia. Al contrario, yo lo que quiero es avanzar y pasar ya a cerrar página de esta pesadilla que llevamos 62 años viviendo. Yo creo que abrir espacio a una derecha en Cuba, abrir espacio a un centro que no va a resolver los problemas más importantes que surgirían en una sociedad que sería diferente. Escuchen esto. Abrir el espacio a la derecha o a un centro que no va a resolver los problemas. Bueno, lo que sabemos a ciencia cierta ahora mismo es que la izquierda, el comunismo en Cuba, no ha resuelto los problemas. Eso es un hecho, eso es un dato concreto. Ella está diciendo que es que a lo mejor si abrimos a la derecha o al centro, ellos no resuelven los problemas. Bueno, si es que ustedes no lo han resuelto, en 60 años no lo han resuelto. Y la propuesta es seguir con lo mismo, a ver si en otros 62.000 milenios resolvemos los problemas, porque es que a lo mejor llega la derecha y nos viola los derechos humanos. Yo creo que sería una amenaza para un camino de construcción de una sociedad más democrática en Cuba. Claro, sería una amenaza. Fíjense, es que esto es, por eso les digo, esto, si lo hubiera hablado Confucio, lo hubiera dicho probablemente más claro que esta muchacha. Es que si abrimos el espectro político, aplicamos los derechos humanos, dejamos que la gente pueda decidir y opinar políticamente lo que le dé la gana, votar por el partido que le dé la gana. Si hacemos esto, que son, al fin y al cabo, las libertades individuales de los demás, si hacemos esto, según esta señorita, pues la democracia se va al carajo. Entonces, para tener una mejor democracia, ella lo que propone es recortar libertades, básicamente. Ella dice que si no podemos crear partidos políticos, si no tenemos libertad de asociación, si no tenemos derecho a votar porque nos dé la gana, si no tenemos nada de esto, que al fin y al cabo son libertades recortadas, si recortamos libertades, según ella, vamos a tener una mejor democracia. Nosotros confiamos que la construcción de una sociedad más democrática pasa necesariamente por seguir construyendo el socialismo. Y ya cierra con que es que una sociedad más democrática es más socialismo. Sí. Más democracia, más socialismo. ¿Qué es socialismo? Pues violación de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, de las libertades políticas. Por tanto, más violaciones de derechos y libertades, más democracia. Esa es la idea de democracia que tiene esta doctora en la cabeza. Esto
Y vuelve a centrarse en el nosotros. Nosotros creemos que nosotros. Claro, ellos, los comunistas, ese 6% escaso, creen en esto. Pero es que lo que no tienen es el derecho de imponernos esto al resto de los cubanos. Si esta señorita, doctora en no sé qué, puede creer lo que le dé la gana, ese es el problema, esa es la diferencia entre ella y yo, que a mí me da exactamente igual lo que ella crea. Yo nunca le voy a imponer a ella su forma de pensar, mi forma de pensar, perdón. Ella quiere tener un solo partido. Si a mí me parece perfecto, que vote a ese solo partido toda su vida. Toda su vida, que vote al mismo partido. Ella quiere que Díaz-Canel sea el presidente del partido. Me parece perfecto. Que vote al presidente Díaz-Canel de ese partido toda su vida. Ah, yo quiero otro partido. Yo quiero otros partidos. Yo no quiero imponerle a ella otros partidos. Ella puede votar al Partido Comunista las veces que le dé la gana. Su libertad de hacerlo. Sin embargo, la diferencia está, y esto es lo que diferencia a alguien que quiere vivir en libertad y a alguien que quiere que los demás vivan como él le dé la gana que vivan. La diferencia está en que ella sí quiere que yo solo pueda votar al Partido Comunista de Cuba. A mí me da exactamente igual a quién vote esta señorita. A mí me da exactamente igual que ella quiera ser comunista toda la vida. Que quiera pertenecer al mismo partido toda la vida. Ah, lo malo está en que yo quiero pertenecer a otro y ella quiere imponerme un solo partido a mí. Por eso, el comunismo es una dictadura. Por eso, el unipartidismo es un totalitarismo, es una dictadura. Porque dictan un grupito de personas sobre el resto de la población, sobre el resto de la sociedad. Y lo peor de todo es que esto lo sacan en el noticiero de la televisión cubana o en este espacio que no sé ni cómo se llama. Y los cubanos de dentro se creen que esta gente son doctores intelectuales, unos homo sapiens, sapiens, sapiens. Y les creen. Y algunos salen convencidos de que es que un solo partido para conservar la democracia. Y claro, cuando tú te giras a la Alemania nazi, te das cuenta de que era el mismo discurso. Un solo partido, el nacionalsocialista, para conservar la democracia. Y cuando te giras al franquismo, el mismo discurso. Y cuando te giras a Italia, el mismo discurso de Mussolini. Y cuando te vuelves a girar a Stalin, el mismo discurso en Stalin. Y a Mao, el mismo discurso en China. Y a Pol Pot, el mismo discurso. Todos los que han abogado por un solo partido para salvar la democracia han terminado oprimiendo al pueblo y destruyendo la democracia. Kim Jong-un en Corea del Norte. Y viene esta señorita a contarnos el cuento de la buena pipa. A decirnos que lo malo es bueno porque a ella le da la gana de que lo malo sea bueno. Bueno, esto es uno más una de las tantas idioteces que se le puede escuchar a los comunistas en público. A mí me da vergüenza ajena realmente que le pongan el rótulo, incluso tiene por aquí, a ver si lo tienen. Tiene en el rótulo el símbolo de doctora, algo así. Que si esto es una doctora, sí. Doctora C. Karima, doctora investigadora, yo no sé qué investiga esta muchacha, pero me da vergüenza ajena. Una doctora con este tipo de pensamiento, una doctora en, no sé, en torturas, en inventarse historias, escritora de ciencia ficción. Bueno, pues ahí va. Familia, en resumen, lo que pienso de lo que ha dicho la doctora Karima
es, de todas las idioteces explicadas que he escuchado sobre el unipartidismo, esta de momento se lleva la palma. Creo que después de la de Lazarito Chuchi, esta está en segundo lugar de las grandes idioteces sobre el unipartidismo, más o menos. Ahí queda mi opinión sobre lo que dijo esta persona.